¿Qué tal? Bienvenidos al podcast AgroLatam Compliance. El día de hoy tenemos a un entrevistado muy especial, una persona que es especialista APSCA y que conoce muy bien la certificación o el estándar SMETA para las agroindustrias. Bienvenido, Eric. Gracias Diana, y bueno, estoy aquí a tu servicio. Un gusto saludarte. Excelente, seguro muchos de ustedes ya lo conocen. Vamos a empezar entonces ahora con la entrevista. Eric, ¿qué te parece si primero nos comentas qué es SMETA, así de manera básica? Ok, SMETA es un modelo de auditoría, ¿sí? No es una certificación, no es un código de conducta, es un modelo de auditoría, ¿no? Y este modelo de auditoría utiliza un código de conducta que es el código ETI, ¿no? Y teniendo como base el código ETI, se preocupa de 4 grandes áreas: la parte laboral, la parte de seguridad y salud del trabajo, correcto, y la parte ambiental y la parte ética. Entonces, esos puntos son evaluados durante ese proceso de auditoría que se denomina SMETA, ¿no? Que utiliza como base el código ETI. Ok, ¿nos hablas de la diferencia entre 2 pilares, 4 pilares? Claro, en el caso de 2 pilares, se toca la parte de medio ambiente, pero de forma reducida, ¿no? Básicamente buenas prácticas. Ahora, yo siempre recalco acá que no es bueno confiarse cuando uno pasa 2 pilares o 4, ya que 2 pilares en la parte de medio ambiente sí pide que se cumpla con la legislación. Pero hay una práctica generalizada de que cuando es 2 pilares no se profundiza mucho en los instrumentos de gestión ambiental, ¿correcto? Pero eso no significa de que en algún momento una empresa que pase 2 pilares no le vayan a pedir un instrumento de gestión ambiental. Recuerden que ha cambiado la legislación al respecto. Ahora ya son 50 hectáreas para el instrumento de gestión ambiental, para el caso de campos, por supuesto. Y si tiene menos de 50 hectáreas, una ficha técnica ambiental. En el caso de 4 pilares, ya no solamente es el instrumento de gestión ambiental, sino las obligaciones que genera este instrumento de gestión ambiental, la gestión de residuos, y algo que muy pocas empresas tienen. No es normal ver en las empresas indicadores de reducción, no indicadores ambientales que normalmente se suelen usar, sino indicadores de reducción. ¿Por qué? Porque el compromiso ambiental, a diferencia de cualquier otro punto, apunta a reducir nuestros consumos, no a plantearnos objetivos flags, sino a reducir nuestros consumos. Y eso es algo que no vemos normalmente. Esa es la diferencia entre 2 y 4 pilares. Y lo otro, políticas de biodiversidad, políticas de conservación de flora y fauna, ¿correcto? Que es muy difícil ver en las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en esta ciudad, pero ¿qué flora y fauna tengo? Pero es que no han hecho un estudio detallado porque recuerden que hay flora local y hay flora migrante, y hay fauna local y fauna migrante que muchas veces pasa, se estaciona por breve tiempo y sigue su rumbo, ¿correcto? Y en la parte ética, aquí sí creo que también hay una deficiencia bastante grande. ¿En qué aspecto? Normalmente se utilizan los buzones de sugerencia como mecanismos de recepción de quejas, de denuncias, ¿verdad? Pero en la parte ética la situación es diferente. En la parte ética sí se recomienda tener un correo electrónico ético, una línea ética, no el teléfono de un gerente o de un alto funcionario. Sino confidencial. Exactamente, ¿no? Que sea, si es administrado por un tercero, mucho mejor, porque le da confiabilidad a las denuncias. Y lo otro es la protección al denunciante. Porque a diferencia de una queja o una sugerencia en donde uno le puede decir, mire, la jefa Diana me está tratando mal, en el otro no, en el otro estás denunciando un delito, un acto de corrupción. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser mucho mayores. Entonces, esas son las diferencias resaltantes respecto a 2 y 4 pilares. Es decir, en 2 pilares también hay una línea ética. No, en ese caso no, porque la parte ética no se ve. O sea, el cuarto pilar, que es la parte ética, no se ve. Por eso en 2 pilares solamente con un buzón de sugerencias se cubre
Okay, digamos que la parte confidencial está con el buzón de sugerencias, de Pilar 2, y en los 4 pilares sí tiene la línea ética. Sí se recomienda tener una línea ética. Ahora recuerden que el agro está dentro de los negocios que son sensibles para el tema de estupefacientes o contrabando o trata de personas. Por lo tanto, sí es bueno que vean lo que pide la ley, la 30424, que habla de los 5 requisitos que debe tener toda empresa para cumplir con su modelo de prevención ética. Ok, ¿no? Entonces está amarrado a una legislación también. Sí, se recomienda, por eso te decía allí, se recomienda una línea ética, un canal ético y en la misma web, porque a diferencia del buzón de sugerencias que solamente puede ser utilizado internamente o para quienes lleguen, la línea ética puede ser utilizada por cualquier persona. Claro. Proveedor, cliente, la comunidad o una empresa que se ve afectada por las actividades de la empresa. Esa es la diferencia fundamental, diría yo. Ok, perfecto. Y si hablamos de la estructura de toda la normativa o el estándares meta, ¿cuáles son esos WRs? Que son? Ok. Empieza en 0 y termina en 10C, ¿no? La primera parte que tiene que ver, primero lo que es la realización de la evaluación. ¿Qué significa dar las facilidades al auditor para que pueda tener acceso no solamente a la documentación, sino a las instalaciones de la empresa? Luego tenemos el trabajo forzoso, y dentro del trabajo forzoso se ha reforzado una actividad que es el proceso de contratación. Y el proceso de contratación puede ser realizado por la empresa o puede ser realizado por un tercero. Pero en ambos casos, la condición la debe colocar la empresa. ¿Qué preguntas hace? ¿Por qué se pregunta? ¿Qué se ofrece? ¿Qué no se ofrece? ¿Qué beneficios le están explicando a la persona que está postulando? O sea, lo que se busca es que el proceso de contratación sea totalmente transparente. Si a mí me contratan para hacer limpieza, esas son las actividades en las que yo me voy a desempeñar dentro del trabajo. No puedo hacer otra cosa. No puedo ir a limpiarle la camioneta al jefe, no puedo ir a limpiarle la oficina al gerente general si no está dentro de mis funciones. Ese es el proceso de transparencia. Luego viene la parte de el nivel de representatividad. Cuando nosotros en el Perú oímos sindicato es una mala palabra en el Perú, ¿no? Decimos sindicato y estamos todo el mundo corre, pero debemos entender que es un modelo de representación. Debemos entender que los sindicatos sirven para ayudar a las empresas y le da un poder de negociación al trabajador. ¿Por qué se busca a nivel de representatividad? Porque le da un poder de negociación al trabajador. Esto no debilita al empresario, esto no debilita a la parte contratante. Al contrario, le permite dialogar sin quitarle autoridad, pero velando por el bienestar tanto del trabajador como de la empresa, porque si mi trabajador se siente bien, su nivel de productividad va a aumentar. Eso está demostrado en múltiples estudios, incluso hay informes de OIT que hablan al respecto del nivel de productividad aumenta cuando el trabajador siente que se le valora, y no necesariamente en temas monetarios. Pero para que eso se logre debe haber un tema de representatividad. Luego vemos la parte de seguridad y salud en el trabajo. Aquí se aplica el 80-20. Seguridad y salud en el trabajo es el 20% de la auditoría, pero tiene el 80% de los hallazgos normalmente dentro de un proceso, ¿no? Luego viene la parte de que no trabajen menores. Y muchas veces aquí nos hemos encontrado, te digo no es porque con los colegas cuando conversamos, por ejemplo, en una empresa, oiga, debe tener su política de remediación en caso hay un menor. Oiga, no, pero nosotros no contratamos menores. O sea, no entienden que tiene que haber. Que tiene que haber porque es un modelo preventivo. No es que tenga que ocurrir. Esperemos que nunca ocurra. Es como son como los equipos de emergencia, ¿no? Los equipos de emergencia esperamos nunca usarlos. O sea, nos gustaría que su vida útil fuera mucho más. Y terminara sin ser usado. Porque si se usa significa que una emergencia se ha presentado y cuando se use debe funcionar. Entonces, igual, cuando se les explica, debes tener tu modelo preventivo, debes saber qué vas a hacer cuando hay un niño. Lo primero que te dicen es, no, pero si yo no contrato, es más, nunca han entrado, ¿no? Pero eso es algo que deben comenzar a entender, que este es un modelo preventivo.
Luego la parte de pagos y beneficios, en donde, bueno, se le pide nada más que a los trabajadores se les pague lo que corresponde. Muchas empresas tienen malas prácticas, recurren a estudios de abogados para buscarle la letra chiquita y no reconocerle un derecho a un trabajador. O sea, las empresas agroindustriales no han entendido algo. Andan regateando asignaciones familiares, beneficios. Mira, por ley les han hecho subirle 30% el sueldo a los trabajadores y no se han inmutado. Significa que tienen la capacidad de pagar. Porque el bono beta es un 30% del aumento de la remuneración. Entonces, pudieron haberlo hecho antes. No lo hicieron. ¿Por qué? Entonces, lo único que se pide es mejoren en la vida del trabajador. Y es por eso que se aumenta un requisito que es el salario digno. Entonces nos dice, oye, nos olvidamos de la remuneración, nos olvidamos de la política salarial, porque muchas empresas confunden la política salarial con el salario digno, que son conceptos totalmente diferentes. Las horas extras, ¿qué busca? Busca evitar que el trabajador pase más tiempo en el trabajo que en su domicilio. Hay que equilibrar la vida laboral de la vida personal, con su familia, con sus hijos, y si no tiene, de repente él quiere estar solo y ese es su desarrollo personal. Entonces, por eso es que se pide que las horas extras sean razonables, sean pagadas de acuerdo a lo que establece la ley y le permita al trabajador tener sus momentos de ocio, de relajo, de diversión, su momento familiar, ¿no? Luego nos sale la discriminación. Definitivamente ya muchas prácticas han sido cambiadas. Lamentablemente hay empresas todavía que les preguntan a las chicas durante el proceso de selección, por ejemplo, cuándo fue su último día de menstruación, o de frente le preguntan si está embarazada, ¿no? Siempre he dicho, durante el proceso de contratación tú no puedes hacer esas preguntas. Posterior al proceso de contratación sí, ya que allí sí vas a tomar las medidas preventivas para evitar exponer a la mujer gestante a situaciones de riesgo, no solamente para ella, sino también para su bebé. Luego tienes el empleo regular, que ya habla, por ejemplo, la necesidad de contratar trabajadores extranjeros, pero que tengan un cierto nivel de legalidad dentro del país en donde se les va a contratar. La subcontratación, recuerden, el requisito es, yo puedo subcontratar, sí, pero debo comunicarle a mi cliente, ¿sí? Y recuerden que en el agro sí está prohibida la subcontratación. Luego el trato severo o inhumano, lo que se dice es el trabajador, el gerente, el jefe o el supervisor puede llamar la atención a un trabajador, pero eso no significa que sea abusivo. Puede ser severo sin ser abusivo, ¿no? Y bueno, ya luego nos viene la parte de medio ambiente y si es 4 pilares, la revisión completa. Y por último la parte ética, como te decía, y si son buenas prácticas, una línea ética, un correo ético, medida de protección al denunciante y todo ese tipo de actividades. Entonces, todo este conjunto que busca proteger al trabajador. ¿Y por qué proteger al trabajador? Porque es el más débil en toda la cadena de suministro. Es el ente más débil. Entonces, a él hay que cuidar. Ahora has tocado un tema respecto al empresario, ¿no? Esmeta se ha visto en algunos casos, en algunas organizaciones, como una normativa o como un estándar que protege más al colaborador que respaldar al empresario. ¿Qué es lo que tú le aconsejarías al empresario para que Esmeta también lo vea como una estrategia de negocio, como parte de algo que le va a apoyar a su gestión? Claro. A ver, todo empresario arriesga un dinero. Hay un capital que está arriesgando y que definitivamente merece ser retribuido con utilidades. De eso no hay duda alguna. Pero tenemos un gran problema en nuestro país. Por ejemplo, cuando una empresa recién inicia, que tú le pagues salarios bajos a tus trabajadores, no hay ningún problema porque recién estás iniciando. Pero ¿qué pasa con empresas que tienen 10, 15 o 20 años y están consolidadas en el mercado? Somos un país de salarios mínimos. O sea, si la ley nos dice, esta es la remuneración, esa es. Y tenemos empresas que tienen 15 o 20 años en el mercado, pero que el 80% de su población sigue con remuneración mínima. Ha crecido y está bien, se lo merece. Pero ¿por qué no ayudas a crecer? Tu trabajador ingresó de repente sabiendo hablar 4 temas.
después de 15 años en tu empresa, sigue hablando los mismos 4 temas, entonces no es un problema el trabajador, es un problema el empresario. Y ese es nuestro gran problema. Creo que no, o sea, no estamos siendo justos con quien nos está ayudando a crecer. Al final de cuentas, si bien es cierto, el capital es la base de todo lo que podamos hacer, también la lealtad de un trabajador, el punche que un trabajador le pone a las actividades, también merece un cierto reconocimiento, ¿no? Ahí dice, oye, vuélvelo millonario. No, pero por lo menos mejórale un poquito la vida, ¿no? Porque si una empresa se mantiene en el mercado durante 15, 20 años es porque mal no le está yendo. Entonces, si hay trabajadores que merecen ganar en la remuneración mínima, está bien, pero susténtalo técnicamente. ¿Por qué no le está subiendo? No hay rendimiento, no hay mejora en las capacidades, de repente no le está dando las capacitaciones que corresponde, ¿no? Entonces, si por ejemplo la ley nos dice 4 capacitaciones al año, es lo que hacemos, las 4, no hacemos más. Entonces ahí estamos teniendo un problema de entendimiento y de comprensión de que la otra persona también merece desarrollar, ¿no? Eso le decía, no lo vuelva millonario, eso no es la finalidad, pero por lo menos mejórale un poquito la vida, ¿no? Que tenga la oportunidad de salir con su familia una vez al mes a comer un poquito a la brasa, que vaya una vez al mes al cine, o que vaya una vez al mes a un centro recreativo a divertirse en una piscina. ¿Cuántos trabajadores no salen con sus familias? Aunque tú no creas, hay muchas familias que no conocen lo que es un centro de diversiones con una piscina. O lo que es peor, nunca han salido de su ciudad para ir a otra ciudad más cercana a hacer turismo. Lo vemos en Ica, por ejemplo. En Ica tú le preguntas a los trabajadores cuántos han ido a Paracas a hacer turismo, y de cada 10 trabajadores solamente 1 o 2 lo han hecho. Entonces estamos teniendo un problema. Y allí viene el resentimiento. Y muchas veces el empresario lo incentiva, ¿no? Entonces, no es bueno eso. Y como te comenté, no todo es monetario. Una felicitación, un reconocimiento, un pequeño presente, un sorteo de algo que les pueda servir, por lo menos una vez al año, aunque sea, no solamente en Navidad, ¿no? De esa manera que el trabajador se sienta motivado y me siento bien. Sí he encontrado empresas muy buenas, no son muchas, pero por ejemplo, me ha tocado la oportunidad en una empresa que todas las horas extras, todas, independientemente de qué hora sea, se pagan al 50%. Es una muy buena práctica, por ejemplo. No están obligados a hacerlo, pero lo hacen porque entienden de que el trabajador se está queriendo quedar un poco más y merece ganar un poco más. Entonces es muy interesante. Sí, uno de los principales retos que tienen las agroindustrias es retener a personal operativo, ¿no? Y lo digo retener porque, bueno, en realidad, tú sabes, hay un mundo detrás de recursos humanos, que hay jaladores y todo así, o sea, se vive dentro, ¿no? de las agroindustrias. Ahí yo me refería al tipo de estrategia en el cual yo lo veo más como una competitividad, que sé que ahora ya inclusive Esmeta ya no se está volviendo ni siquiera competitivo porque ya es regulatorio para muchos retailers, para el mercado internacional. Pero si yo lo quiero ver como empresario, como algo estratégico, tengo que ir más allá, ¿correcto? Tengo que ir a ver, como lo que te estoy comentando del tema de la rotación del personal, para poder decir, yo hago prácticas o tengo prácticas mucho mejores, y por eso es que mi personal me dirige. Así es. Sí, bueno, los chicos ahora definitivamente ven, 1, el ambiente, 2, de lo poco que he podido ver, 2 es el nivel de cumplimiento de lo que le ofrecen. El destajo es muy valioso para ellos, ¿no? Y los reconocimientos o el trato que les puedan dar. Correcto. Si bien es cierto, esto es un mercado muy de mucha demanda de trabajadores, efectivamente están los jaladores, están los formales, están los informales, ya saben dónde se paran los trabajadores, y uno le ofrece 20 céntimos más y el trabajador se mueve con que le ofrece 20 céntimos más. Pero cuando tú entrevistas al trabajador, sí sientes la calidez de una empresa, porque te dicen, no, mire, yo me iba a tal empresa antes, pero ahora ya no voy porque aquí, por ejemplo, me dan mi gorrito, no me descuentan, o me dan mi polo,
o están preocupados que no estén mucho tiempo expuesto al sol. Entonces sí se fijan en eso también. Sí, por supuesto, claro. Por ejemplo, te comento algo muy sencillo, ¿no? Los trabajadores les dan su gorrita con ala ancha, ¿correcto? Entonces presentaron en el buzón de sugerencias colocaron de que, si bien es cierto el gorro les cubría, pero cuando hacían las labores para el espárrago, por ejemplo, el sol les chocaba en la cara y la visera, como era corta, no les cubría adecuadamente la cara, entonces pedían que el gorro tenga la visera un poco más larga y que el cobertor sea total. Y le hicieron ese cambio. Y para ellos fue, por ejemplo, buenísimo. Entonces, como decía, pero mire, cuando hemos presentado, sí nos escuchan. Entonces, hay forma de retener. Ahora, la retención no es 100%, por supuesto, pero justo lo que acabas de señalar, no se ha establecido un objetivo. O sea, yo por lo menos hasta ahora no veo una empresa que se haya establecido un objetivo de ausentismo y de rotación. ¿Por qué? Porque yo debo saber por qué se me va la gente. Entonces, si no sé por qué se me va mi gente, yo siempre voy a seguir con esa mala praxis de creer que la competencia me lo está llevando. Aunque eso es monetario. Así es, de repente son otros factores los que están empujando a ese chico al que yo lo contraté a que se vaya. Y yo estoy bien creído, no, el mercado funciona así, ¿no? ¿Qué pasa? Hay trabajadores que tienen mucho tiempo en una sola empresa y no se han movido. En el agro, ¿eh? Y ahí viene otro tema, por ejemplo, es difícil encontrar a un trabajador indeterminado en el agro, a pesar de que tiene 10 años o 12 años. No es que la ley me lo permite, es una mala praxis, ¿no? Pero no necesariamente es eso, ¿no? O sea, siempre hay incentivos no monetarios que hacen que una persona se quede contigo. Entonces, ahí es importante entender los niveles de rotación, los niveles de ausentismo, para saber por qué se está yendo mi gente. De repente yo tengo un mal supervisor por allí, de repente tengo un mal reclutador que está ofreciendo cosas que no son. De repente le dan una expectativa tan alta que cuando llega uy, no me ofrecieron esto. ¿Y quién es el responsable de que este chico se vaya? Ya no es tu competencia, eres tú mismo, pero no estás identificando, y segundo, no estás poniéndote una meta para decir cuál es el nivel de rotación aceptable que yo voy a tener. Entonces, claro, las campañas son cortas, pero no significa que no haya labores durante el resto del año. Por ejemplo, un campo puede llegar a tener hasta 900 trabajadores en la campaña, pero cuando se va la campaña se quedan 80 o se quedan 100. ¿Qué estoy haciendo con ellos? Ahí es donde se debe apuntar. Nos falta bastante todavía. Nos falta bastante, pero es agradable ver que sí hay empresas que le están dando un trato mejor al trabajador, ¿no? Felizmente que nuestro nivel de analfabetismo es bastante bajo en el sector, ¿no? O sea, por lo menos la gran mayoría de los que trabajan en el agro por lo menos han terminado la secundaria. Y pero eso es por nuestra coyuntura geográfica, ¿cierto? Porque en otros países entendería que no. No, exactamente. He tenido la oportunidad de salir del país, y a un país a donde fui, por ejemplo, he ido 4 veces, y en las 4 veces he entrevistado trabajadores y más o menos el 80% eran analfabetos, ¿no? Ahora nosotros tenemos ya agroindustriales de tercera generación, ya son supervisores o ya son capataces, ¿no? Entonces, ese crecimiento también es bueno, ¿no? Pero nos toca incentivar, ¿no? Nos toca en el sentido de todos los actores, los empresarios, los gerentes, los supervisores, y las auditorías sirven un poquito para darle un punto de vista distinto. Bueno, a veces no les gusta cuando llegamos, pero es parte del trabajo, ¿no? Tienen que llegar. Así es, ¿no? Y de alguna forma existen las auditorías porque algo no estamos haciendo. Y necesitas que alguien te diga qué no estás haciendo bien. Y ahí también va otra pregunta. Dentro de las agroindustrias, muchas de ellas, como tú mencionabas, dicen, pero a mí no me ha pasado nunca.
O estas cosas no me van a ocurrir a mí si yo soy una agroindustria grande. O por ejemplo, no, no, pero no van a llegar personas de menos de 18 cuando en realidad no sabes si está suplantando al hermano y el hermano tiene 17, ¿no? Entonces, de ese tipo de casos o ejemplos de ese tipo de casos, ¿qué les podrías decir? Esto sí he visto que ocurre. Ok, no necesariamente nuestras propias actividades van a ocasionar un inconveniente. Por ejemplo, cuando llega la fruta de manera ya no a granel, ingresa el camión. ¿Cómo sabemos que no hay un niño en la cabina? No lo sabemos. Estamos preocupados en la revisión de los 7 puntos, por ejemplo, ya cuando tenemos el contenedor cerrado. Pero, ¿alguna vez se revisó la cabina? ¿Cómo sabemos que no hay un niño ahí? Entonces, no siempre los errores vienen por nuestras propias actividades. Las actividades de nuestros proveedores, de nuestros clientes, también pueden ocasionar eso, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me pasó que un taxi llega a recoger a un funcionario a la empresa, y el taxi que llega a recogerlo en el último asiento, en estos carros de 3 filas, había un niño menor de edad. Cuando se le preguntó por qué hacía el niñito ahí, no, es que yo hago servicio escolar y ya no me daba el tiempo para ir a dejarlo, así es que he venido a recoger al gerente para llevarlo. Y no era ni siquiera un proveedor, era un taxista que tenía que llevar a un gerente de la empresa, que por un tema de no perder la carrera, y eso es lo normal, dije, llevo al niño. Entonces, los errores no necesariamente son ocasionados por nosotros. ¿De qué nos sirve tener todos nosotros los controles al 100% cuando de pronto hay un tercero que te rompe el esquema? Entonces, tú tienes que estar preparado para eso, ¿no? Para cuando un tercero rompe ese esquema. ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a actuar? Ahora, ¿qué tanto conoce tu gente esa política? De repente tú lo tienes claro, no, los menores no tienen que entrar, pero tu supervisor o un gerente, bueno, certificaciones, ellos que se encarguen. ¿Qué hace un gerente cuando ve a un niño? ¿O qué hace un gerente cuando ve a una mujer embarazada haciendo un trabajo de producción? ¿En qué momento le dice, alto, no sigas? Ahí radica también el nivel de compromiso e involucramiento de las gerencias en las buenas prácticas de lo que es un código de conducta. En cada una de ellas, horas extras, pagos, trabajo de menores, discriminación, el trato inhumano, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Muchas veces los gerentes no le exigen al trabajador que se ponga EPP porque el gerente no usa el EPP cuando tiene que usarlo. Y el trabajador lo queda mirando y sabe que no le puede llamar la atención. Esa es otra cosa que también, si entra un gerente sin sus equipos de protección personal, cualquier trabajador debería acercarse y decirle, señor gerente, buenos días, usted no puede estar así acá. Claro, dices esto y es un escándalo si un trabajador se le acerca a un gerente y decirle, oiga, usted tiene que salir porque no está con EPP. Eso es lo que debería de ser. Pero olvídate, eso no lo vas a ver acá. ¿No? Así es. En el caso de lo que es la certificación SMETA como tal, tiene dentro seguridad y salud en el trabajo. Pero seguridad y salud en el trabajo, nosotros también tenemos una ley peruana que te avala o te regula todas las partes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hay alguna diferencia entre lo que tiene SMETA o lo que tiene la ley o es lo mismo? Están bien amarrados. Lo que pasa es que la legislación mundial respecto a seguridad y salud en el trabajo es muy estándar. Es más, por ejemplo, nosotros sacamos la primera ley de seguridad y salud en el trabajo en el año 2009 justamente para firmar el TLC con Estados Unidos, que uno de los requisitos era tener una ley de seguridad. Así es. Los únicos que tenían ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú era el sector minero y el sector hidrocarburos. No había legislación general. Entonces, por el apuro salió un decreto supremo, el decreto supremo 009-2009 del Ministerio de Trabajo. Se firma el TLC y se dieron cuenta que habían cometido un error. Habían sacado un reglamento sin tener una ley. Por eso es que la 29783 sale como ley, anula el decreto supremo para corregir esa deformación que se había hecho. Se da la legislación, ya se da el marco teórico y sale la reglamentación, la 005-2012, que es la que nos va hasta ahora. Pero esa es la ley general.
Pero hay legislación específica. Por ejemplo, si yo estoy en una textil o en una industria, ojo que la agroindustria no tiene la categoría de sector industrial, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a una textil o una metalmecánica o a una empresa de fundición, aplica una legislación que es la 42F, Que es para el sector industrial. que es para el sector industrial, que es bastante exigente respecto a equipos y máquinas, almacenamiento de botellas de gases, cosa que no se aplica a la agroindustria, ¿no? Y si vas a hacer cualquier trabajo eléctrico, llega un tercero, tienes que asegurarte que cumplan el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para trabajos eléctricos. Entonces, no significa que seas del sector eléctrico, pero si tu proveedor va a hacer una labor eléctrica, asegúrate que el recetaje sea aplicado en ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, tienes esa legislación, tienes la legislación, la 29783, con todas sus modificatorias, que es para todos los sectores. Incluso tiene más peso que la ley sectorial, por ejemplo, que la ley el reglamento minero para seguridad y salud en el trabajo. Pero por eso es que la ley dice, si hubiera una normativa más exigente que la mía, esa se aplica. Por eso es que, si bien es cierto, la 29783 es la que regula, pero el sector minero, al tener su propia ley que es mucho más exigente, es la que prima, ¿correcto? Por eso es que prima la 42F cuando estás en sector industrial. Trabajos eléctricos, tienes el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, trabajos eléctricos. Y para SMETA sí es suficiente la 29783. Con ese es suficiente, con ese es suficiente, porque tiene lo mínimo que toda legislación mundial tiene, lo que es la representación a través de su comité o supervisor, las capacitaciones, evaluaciones médicas, monitoreos, ¿no? Simulacros, el proceso de inducción, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces está todo debidamente estructurado, ¿no? Sino que a veces no le hacemos seguimiento, ¿no? Por ejemplo, le pedimos las capacitaciones de los trabajadores y de pronto ves al supervisor de seguridad y al jefe de seguridad, ahí le dices, tráeme tus 4 capacitaciones, las tuyas. No es que yo doy los cursos, pero tú no estás exceptuado de recibir las 4 capacitaciones. Y te das con la sorpresa que los jefes y el jefe de seguridad no tienen. O sea, le exigen a todo el mundo que tenga y el jefe de seguridad no tiene. La ley no exceptúa a nadie. Simplemente te da un nivel de responsabilidad, pero tus capacitaciones tienes que llevarlas. Es un buen punto. De repente por ahí algunos están diciendo voy a poner mi capacitación. Ajá, entonces, ¿y qué pasa, no? Y luego nos pide la eficacia de la capacitación. Muchos piensan que tomar un examen es la eficacia de una capacitación. No. Un examen tomado después de una capacitación, lo más probable es que saques una buena nota. Claro. Pero ¿qué pasa si ese mismo examen, sin repetir el tema, lo tomas 30 días después? Claro, es distinto. Es distinto, ¿verdad? Entonces la eficacia no es un examen. La eficacia es saber, primero, si el tema que tú has tratado le va a servir al trabajador. De repente le tocas trabajo en altura a un trabajador que está cosechando espárrago. ¿De qué le va a servir el trabajo? De repente lo entendió, pero ¿de qué le va a servir? Pero si le toca radiación solar y por qué es importante que se cubra y por qué es importante que use el protector, entonces hay que saber, primero, si entendió el tema y segundo, si le va a servir. Entonces ya tienes un concepto distinto a lo que es eficacia, ¿correcto? Aprobar un examen no significa que la capacitación fue eficaz. Eso es algo que debe llevarse a la práctica también. Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales hallazgos que están habiendo ahora en SMETA? A ver, el exceso de horas extras, que no es... Siendo el tema. Así es, que no es un requisito legal, pero sí es un requisito de SMETA. Y muchos hallazgos en seguridad, por ejemplo, los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo que no tienen el contenido mínimo que la ley te pide, objetivo, ¿no? Metas, presupuestos, responsables, fecha de inicio, fecha de fin. No entregarle una copia de las actas a cada integrante del comité una vez finalizada la reunión del comité. No presentar el informe anual de vigilancia médica a la DIGESA o a la DIRESA,
¿no? Ahora se puede hacer por mes parte si hay unas facilidades enormes allí. La matriz hiper, no poner los requisitos nuevos que salieron en el año 2020, que es hay que identificar aquellas actividades que quienes la pueden realizar, una persona con discapacidad, un hombre, una mujer, si hay un riesgo para la procreación, si una mujer gestante, y dice, no, pero yo no tengo mujeres gestantes. No te está diciendo que tengas mujeres gestantes, te está diciendo que identifiques que si esta actividad puede ser realizada por una mujer gestante o no. Que identifique si esta actividad puede ser realizada por una persona discapacitada o no. Si esta actividad puede ser realizada por un hombre o por una mujer. Si esta actividad afecta tu capacidad de procreación. Y no solamente a la mujer. Por ejemplo, por ejemplo, algún producto químico al cual yo me expongo por más de 2 horas de forma diaria durante 30 días puede afectar mi capacidad reproductiva. Es que esa es la función del responsable de seguridad. Sentarse con el área médica y decir, a ver, vamos a ver la ficha técnica de este producto químico. ¿Puede afectar la capacidad reproductiva de mi trabajador? Y si es sí, ¿qué controles voy a implementar? Claro, por ejemplo, para los que fumigan, ¿no? Así es, ¿no? Discapacidad. ¿Los puestos pueden ser realizados por una persona con discapacidad? Ahora, nos ponemos exquisitos, ¿qué tipo de discapacidad? Claro. Porque hay discapacidades motoras, hay discapacidades mentales, tetraplegia, monoplegia, paraplegia. ¿Y los no aptos, que es distinto de la discapacidad, también eso entra dentro de esto? No, en ese caso ya sale al ámbito médico, porque recuerda que el acto médico te da un certificado de aptitud médica, y cuando te dice que eres no apto no significa que no te tienen que contratar. Si significa... Ahora, aquí hay un pequeño debate, pero sí me parece razonable. Si es un trabajador que ya viene haciendo labores contigo y sale como no apto, se activa tu programa de vigilancia médica y tú eres el responsable de restablecer la salud del trabajador a través de un programa. Pero ¿qué pasa si recién lo estás contratando y sale como no apto? Claro, distinto. Claro, entonces allí no estás en la obligación de contratarlo, ¿correcto? Entonces... ¿Pero sí puede darse ese caso? Sí, por supuesto. Ahora, pero si lo contratas porque tiene un perfil extraordinario y puede cumplir tiene que entrar en un programa. Tiene que entrar en un programa de vigilancia médica. Porque tienes el acto médico y el acto de seguridad. Por eso siempre he dicho al responsable de seguridad, no te metas en actos médicos. Que un médico haga ese trabajo. Porque recuerda que hay un tema de salud profesional y que cualquier incumplimiento allí, la única persona que puede decirte si el trabajador puede o no puede seguir haciendo una labor es el médico. Ni el jefe de recursos humanos, ni el gerente general, ni el jefe de seguridad, ni un brigadista, ni un bombero, no, solamente el médico. ¿No? Entonces eso hay que tener cuidado. Por eso el acto médico siempre debe ser llevado por un médico, independientemente si tenemos un médico o no dentro de la empresa. Recuerden que en menos de 500 trabajadores no estoy obligado a tener un médico, no estoy obligado a que vaya ni siquiera horas, pero sí debo asegurarme de que un médico elabore mi programa de vigilancia médica, porque recuerda que cuando no hay un médico en la empresa hay que tener 2 documentos, el plan anual de salud ocupacional y el programa anual de vigilancia médica. Entonces, esto debe ser elaborado en función a la casuística de salud que ha tenido la empresa en el último año. Entonces, eso le corresponde al médico, con soporte del área de seguridad. Ese es el único requisito. Y de acuerdo a tu experiencia, tú que estás en las agroindustrias muchas veces, ¿cuál es el reto principal que tienen las áreas de certificaciones o los que ven directamente SMETA? El gran problema es que se han dedicado a hacer procedimientos, que no está mal. Pero cuando nos dedicamos a hacer procedimientos y los tenemos bien enmarcados y bonitos, pero que no los hacemos caminar como corresponde, entonces nos hemos vuelto burócratas del documento. Es por eso que SMETA ya en su versión 7.0 te pide indicadores de gestión. Entonces, y los indicadores de gestión deben ir por cada punto. Indicador de gestión en trabajo forzoso, indicador de gestión. Así es, indicador de gestión por libertad de asociación, indicador de gestión por no trabajo de menores. ¿Por qué? Porque el indicador de gestión sí me va a dar la temperatura de cómo estoy cumpliendo o no ese requisito.
Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo colocar un indicador de gestión? No se preocupe. Haga un informe de resultados, ¿no? Porque nos habla de monitoreo y medición. Pero ¿y por qué no podrían hacerlo? Porque a veces no todos saben plantear un indicador de gestión. Ah, ok. Sí, o sea... Por limitación de planteamiento. Sí, ajá, a veces no todos, cuando tú le dices, mide esto, yo quiero que midas cuántos niños contratamos y de pronto le dices que lo lleve una fórmula matemática y le cuesta. Entonces, no te compliques. Listo, olvídate de la fórmula matemática. Entonces, hazme un informe de resultados. Ok. Que es válido también. Que es válido también porque al final de cuentas un informe de resultados es un resumen de mis actividades o es un resumen de la actividad que estoy queriendo hacer un seguimiento, ¿no? Y cada punto debe tener un indicador de gestión. Y si no estamos en la capacidad de elaborar indicadores de gestión, no nos frustremos, no nos compliquemos, hagamos informes de resultados o ayuda en memoria. Pongámosle, no sé, cada 3 meses vamos a hacer esa ayuda en memoria para evaluar si estamos contratando bien, si no estamos contratando bien, nuestro nivel de rotación, nuestro nivel de ausentismo, qué prácticas están haciendo los supervisores que no se enteran los jefes, porque hay prácticas que hacen los supervisores y los jefes nunca se enteran, ¿no? Por ejemplo, les retienen los DNIs ya no al momento de ingresar, sino en el campo. Y cuando llamas al gerente de recursos humanos, que me ha pasado, quisiera que me acompañes. ¿Dónde están? ¿Podemos ver los DNI de los chicos? Sí, acá lo tengo. Y el gerente de recursos humanos casi se desmaya. Claro. Oiga, ¿y esa práctica desde cuándo está acá? Entonces hay cosas que los gerentes no conocen. Entonces póngale un indicador a esa situación. ¿Qué está haciendo tu supervisor que tú no estás haciendo? No, y la recomendación también que bajen a ver también qué están haciendo los supervisores. Por supuesto, o sea, es lamentable que te tengas que enterar por un tercero lo que tu supervisor está haciendo. Entonces tú como cabeza estás mal. ¿No? Que falte un documento, que falte por ahí algunas cosas, no hay ningún problema. Pero que haya una mala práctica y que tú no lo sepas, eso sí es un problema para un gerente. Ok. ¿Y qué de lo nuevo que has encontrado, por ejemplo, en protección a las gestantes, de todo lo nuevo que se ha ido viendo como buenas prácticas en algunas empresas, actualmente todavía siguen funcionando mal en otras? Este tema de la consulta del último día de menstruación, por ejemplo. Sí lo has visto. Sí, lo siguen arrastrando. Okay. Entonces, ahora, por eso es importante saber qué pregunta nuestra gente, porque a veces amanecemos inspirados. Nos levantamos inspirados y queremos, yo tengo un pool de 20 preguntas que hacer, no, voy a agregar 2 más, pero no le pregunto a nadie si está bien o no. Entonces, por eso es buena la proactividad, pero cuando uno amanece inspirado hay que comunicar qué voy a hacer, porque de repente ese cambio puede ser negativo para la empresa. No, inclusive se puede ver como también un cumplimiento legal, ¿no? Así es, claro, hay que tener mucho cuidado allí. El trato, si bien es cierto, ha mejorado, pero todavía hay trato abusivo por parte de muchos supervisores, de muchos capataces. Te repito lo que te decía, o sea, tú no necesitas ser abusivo para ser severo. Uno puede ser severo sin necesidad de ser abusivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dueño de Toyota, que escribió un libro, decía: todo gerente debe tener mano de hierro con un guante de seda. O sea, debe saber en qué momento aplastar y en qué momento acariciar, pero que ese aplastamiento no sea un abuso, que sea una sanción proporcional a la falta. Por eso te decía, no se trata de quitarle autoridad al jefe, sino de que sepa ejercer la autoridad con justicia y con respeto hacia la persona que tiene al frente. Y ese respeto se da tratándolo como una persona que tiene dignidad, ¿no? Por lo menos ya las llamadas de atención así grupales, ya eso se ha ido perdiendo, ¿no? Pero todavía hay muchos supervisores o muchos jefes que no entienden el jalar a un costado a un trabajador y hacer de ver su error, ¿no? Entonces, se está mejorando, pero hay todavía algunas deficiencias en ese aspecto. ¿Cuál es el resultante de una auditoría SMETA? Es decir, ¿qué le va a llegar al cliente? Hay 2 documentos que se van a generar. Uno que es el reporte preliminar, que queda el mismo día que termina la auditoría,
y allí ese documento se genera, existan o no existan hallazgos, ¿sí? Entonces, este reporte preliminar solamente es un resumen de lo malo que se encontró, correcto. Pero luego va a llegar un informe final, y en ese informe final sí está todo lo bueno que se ha visto. Con las buenas prácticas. Con las buenas prácticas y todo, ¿no? Entonces es importante que las empresas revisen el informe, que sepan que ese informe, porque muchas veces no lo revisan, lamentablemente. Se van a lo malo. Así es, ¿no? Que revisen el informe y que vean si las actividades que se han puesto allí reflejan lo que hacen, sinceramente. Y si no, que se comuniquen con la empresa certificadora y que les digan, mire, en mi informe dice A, pero yo hago A, B, C, y eso no lo han colocado. Cuando no hay ese tipo de observaciones, o todo está perfecto o no lo revisan. Entonces, es bueno que revisen sus informes, porque eso es lo que el cliente va a leer. O sea, al final lo que va a leer el cliente es su informe. Pero finalmente también hay hallazgos críticos, que entendería que esos iban a cortar compra de contenedores. Ah, correcto. Los hallazgos críticos, dentro del reporte preliminar, que es el que queda el primer día, vamos a tener hallazgos de escritorio y hallazgos de seguimiento. Los hallazgos de escritorio son aquellos hallazgos que no necesitas que se haga una visita adicional. Simplemente se genera la documentación, se carga y se da por cerrado. Y en los hallazgos críticos, normalmente nosotros los conocemos como los hallazgos de seguimiento o los de follow-ups. ¿Qué significa esto? Que hay que volver a ir, hay que tomar una nueva muestra para poder corregir ese error. Y en función a la corrección, recién el contenedor va a poder ser recibido. ¿No? Entonces, siempre se recomienda que pidan al finalizar la auditoría qué tipo de hallazgos se están quedando. Si es un hallazgo de escritorio o es un hallazgo de seguimiento. Entendería que eso también lo dicen en la reunión de cierre. Sí, sí se dice, pero a veces no les queda muy claro, por eso hay que explicarles. Cuando hay un hallazgo de seguimiento, siempre se está precisando para que sepan que hay que programar una nueva visita, ¿no? Y normalmente los hallazgos de seguimiento son por mal cálculo de pagos, por salidas de emergencia bloqueadas o porque no hay salidas de emergencia. Ya la recomendación a los packing es que comiencen a implementar sus salidas de emergencia. Pero en ese caso demora la implementación. En ese caso sí demora, pero por eso, o sea, tienen que hacerlo sí o sí. Claro. Y recuerden, alguna vez estaba en una empresa y una funcionaria de la empresa me dijo, oye, pero si la puerta abre hacia afuera, ¿no es suficiente que sea una salida de emergencia? Tenía lógica su afirmación, ¿no? Claro. Pero una salida de emergencia debe cumplir algunos requisitos. Claro. Exactamente, ¿no? Está diseñado para que no se trabe en caso de una emergencia. Si bien es cierto las puertas abrían hacia afuera, no sabes tú si va a abrir en una situación de emergencia. Por eso es que las salidas de emergencia tienen los dispositivos que están regulados por legislación. Claro. y que tienen cierto comportamiento cuando alguien tiene que salir de emergencia, ¿no? Activado por simple empuje, hay una fuerza mínima que se tiene que aplicar para que ésta se abra, entonces, y permite la evacuación, mientras que una puerta que abre hacia afuera no sabes qué va a pasar, hasta dónde se va a abrir, o no tienen obstáculos. Exactamente, entonces esa es de eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te va a generar hallazgos de seguimiento y los hallazgos de seguimiento terminan siendo los hallazgos críticos dentro de este tipo de auditorías. Y mencionaste también que seguridad y salud en el trabajo eran casi el 80% de los hallazgos. Así es. ¿Y qué es lo que más crítico has encontrado en ese parte? Por ejemplo, en industria, que los extintores los inspeccionan una vez al mes, pero la 42F te dice que sea una vez a la semana, por ejemplo. Que hacen los simulacros que te pide la ley, pero en una industria te pide que tengas 4 simulacros contra incendio al año, ¿no? Que muchas veces no llenan la tarjeta, cuando la normativa te dice que debes llenar la tarjeta y debes tener un registro físico o electrónico. Que no se le entrega al trabajador los resultados de su examen médico con cargo, por ejemplo. O que no se le pide que firme previamente su consentimiento informado, ¿no? Entonces esos son normalmente son hallazgos, ¿no?
extintores obstaculizados, o tienen lavaojos y no llevan el registro, o el lavaojos está sucio. Recuerden que es un equipo de emergencia, entonces si no le haces la limpieza, o sea, una inspección no es solamente ver que esté bien, sino que una inspección te va a demostrar que un equipo va a funcionar porque no solamente le pusiste una fecha, sino porque está limpio, porque ve que le cambiaste el agua o verificaste que el agua esté limpia. Pero recuerden que al momento de abrir, si tiene sucia la parte donde el chorro va a salir, claro, en lugar de ayudarte te va a complicar, así es. Entonces, de eso hay que tener cuidado. Ok. Ya para terminar, Eric, no, por favor. ¿Qué recomendación le darías a las personas que directamente en las agroindustrias están viendo SMETA en primera mano? Revisen cada punto. Porque no es solamente una cuestión de cumplimiento. Recuerden que nos está pidiendo que cada punto tenga una política, procedimiento e indicador. ¿Correcto? Y una política es un conjunto de compromisos. Por ejemplo, ¿cuáles son mis compromisos con el trabajo forzoso? ¿Cuáles son mis compromisos con que los niños no trabajen? ¿Cuáles son mis compromisos con las horas extras? ¿Cuáles son mis compromisos contra la discriminación? Y luego, eso, desarrollarlo. Yo ya te prometí, ahora, ¿cómo voy a llevar a cabo la promesa que te he hecho? Y esa promesa que te he hecho la tengo que desarrollar. Pero ¿cómo voy a saber si la estoy haciendo o no? Le tengo que poner un indicador de gestión. Por eso te decía, salgamos de la burocracia del papel. Está bien, pero no se queden ahí. Y actualicen sus periódicos murales. A veces vas un año y el año siguiente vas y tiene el mismo contenido, ¿no? Entonces, concienticen al personal, por ejemplo, por qué es importante que no esté un niño, y cada mes toquen qué es el trabajo forzoso, cuáles son las actividades de trabajo forzoso, por qué es importante que el trabajador te pide horas extra, pero por qué es importante controlar las horas extra. Entonces el periódico mural debe estar en constante movimiento. No sé si lo has visto, a veces vas a una empresa y llegas a los 6 meses y tiene exactamente las mismas publicaciones, ¿no? Entonces no, el periódico mural es justamente para ir actualizando. Eso es un periódico. Claro. Hay que ir actualizando así es, hay que ir actualizando las noticias. Claro. En este caso hay que ir actualizando los contenidos. ¿Qué quiero darle al trabajador? Pero si yo lo tengo guardadito, bien bonito, ahí con su mica, todo, un procedimiento impecable, significa que no está siendo usado. Claro. Entonces, tenlo impecable, pero demuestra que lo estás publicando. Ahora, la recomendación, utilicen imágenes. Por ejemplo, porque si recuerdan en seguridad, comenzaron a poner las imágenes, ¿no? Papá, cuídate, yo te espero en casa. Ajá. Eso mismo podemos hacer, por ejemplo, para evitar el trabajo forzoso, para concientizar por qué no se deben contratar a niños. ¿Ya las has visto en algunas agroindustrias? No, aquí no. Aquí en el país no. En otro lado sí, en una sola empresa. Que me pareció muy interesante, por ejemplo. Claro. Entonces sí sabes que estás con una persona que está viviendo su sistema de gestión. Y luego se preguntan, ¿por qué me habrán votado? Porque te volviste un burócrata del papel y no hiciste caminar tu sistema de gestión. Al final de cuentas es un sistema de gestión. Y eso tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad. Si ya tienes el documento, tú tienes que ingeniarte formas de que vean que tu trabajo vale la pena. Ir con el mismo trabajador, explicarle una vez al mes, aunque sea decirle al supervisor, yo soy de certificaciones, yo sé que no debo dar capacitaciones, pero quisiera tocarles el tema de hoy, de la importancia que tengan una vida familiar, por eso que no queremos que se queden muchas horas extras en la empresa, de la importancia de que no haya un niño aquí trabajando, que un niño que viva su niñez. No queremos niños trabajadores que maduren antes de tiempo, porque es importante que su DNI y sus documentos originales no sean detenidos. Entonces, de eso se trata, de hacerlo vivo. Pero si vas a estar sentado pensando que ya tu procedimiento cumplió su razón, ya perdiste. Sal a la cancha. Así es.
Es lo que es. Todo responsable de certificaciones debe hacer. Y eso he visto que falta bastante. A veces porque tienen miedo de repente, ¿qué le va a decir el gerente? Oye, esas no son tus labores. Sí. Lo que pasa es que nadie te ha dicho que esas no son tus labores, pero tienes que hacerlo. Entonces, cuando comiences a tener un sistema de gestión de responsabilidad social maduro, vas a entender por qué el auditor te pide ciertas cosas. Mira, sí, tiene razón. Esto me lo pide la normativa. Esto me lo pide OIT. ¿No? Normalmente es allí donde se basa casi toda la legislación mundial. Listo, Eric. No, Diana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también por haber estado aquí. Seguramente que todas las personas que nos están viendo van a encontrar muy enriquecedora la información que estás brindando. Gracias, Diana, y nada, buenas tardes y ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias también a ustedes por habernos seguido en AgroLatam Compliance. Por favor, síganos. En la descripción, líneas abajo, van a encontrar información acerca de los cursos de MID Academy. También van a encontrar una información que puede ser una guía descargable sobre SMETA que les va a servir mucho. Gracias.